Buenas tardes. Hoy día vamos a empezar el tópico de neurología y el primer tema que vamos a disertar es sobre accidente cerebrovascular con el tema. Bueno, ante todo para hablar de esta enfermedad, de esta gama de enfermedades tenemos que obviamente conocer los territorios vasculares, ¿no? De las diversas arterias que irrigan el cerebro. Hay que tener en cuenta que son dos sistemas los que van a depender o los que van a aportar la sangre arterial al encéfalo y al tronco cerebral, ¿no? Va a ser el sistema carotídeo y el sistema vértebro-basilar. Como bien sabemos, la carótida común va a dividirse en tanto la carótida interna como externa, y va a ser la carótida interna la que va a dar las ramas de la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, muy importantes para el riesgo de los hemisferios, sea frontal, temporal y parietal del cerebro, ¿no? El otro gran sistema va a ser el sistema vértebro-basilar. Como bien sabemos, las dos arterias vertebrales van a unirse a nivel de la porción cervical y van a formar el tronco de la basilar, ¿no? Las cuales van a dar diversas ramas como la arteria cerebral posterior, la arteria pica, la aica y otras ramas, ¿no? Que van a, junto con el sistema carotídeo, integrar toda la vasculatura del encéfalo, ¿no? Eh, como bien sabemos, estos dos sistemas van a confluir o formar un solo sistema, ¿no? Que va a ser el que todos conocemos, el polígono de Willis, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estos dos sistemas, o todos estos dos, tanto el sistema carotídeo como el vértebro basilar, porque depende de la afección de cada uno de ellos o de sus ramas, nos va a dar las diversas síntomas o los diversos cuadros clínicos, dependiendo de la arteria afectada, ¿no? Bueno, hablando ya del ACV en sí, vamos a ver de que su definición es una alteración focal o puede ser incluso difusa, ¿no? De la función neurológica o de un origen netamente vascular, ¿no? Que puede ser de dos tipos, ¿no? Un cuadro isquémico o un cuadro hemorrágico. Y obviamente no hay que tomar en consideración el tiempo, la localización o etiología, ¿no? Sin embargo, estamos más acostumbrados a estar en los hospitales o en el ambiente médico ante cuadros agudos, ¿no? De origen vascular, que van a ser a lo que debemos saber cómo enfrentarlo, y saber cómo diagnosticarlo también. Es la tercera causa de muerte en países industrializados y lo más importante que es la primera causa o la principal causa de incapacidad o pérdida funcional de origen neurológico, ¿no? Bueno, en un 20% de casos puede presentarse en personas relativamente adultos no tan mayores, ¿no? Entre 45 o 65 años el primer evento. Entonces, como vemos, es una entidad muy importante que tener en cuenta debido a su importancia a nivel de la mortalidad global y de la importancia a nivel de la incapacidad que va a provocar en las diversas personas. Bueno, etiológicamente hablando, vamos a ver de que podemos dividirlo en dos grandes tipos, ¿no? En un 80% va a ser de origen isquémico y en un 20% de origen hemorrágico. Y por supuesto hay diversos subtipos, ¿no? El isquémico se puede dividir en un cuadro aterotrombótico que puede ser de gran vaso, de mediano vaso o de pequeños vasos, que se conocen comúnmente como los infartos lacunares. Y un cuadro también embólico, ¿no? Que en este caso los infartos isquémicos de origen embólico vamos a ver de que pueden ser principalmente de dos entidades, ¿no? De origen cardioembólico, en donde obviamente una alteración cardíaca o una arritmia cardíaca van a condicionar el desprendimiento de un émbolo y por lo tanto un ACV como consecuencia, o un embolismo arterio-arterial, que también es otro tipo de causas para un cuadro isquémico embólico. Ahora, obviamente la clínica o los exámenes auxiliares nos van a ayudar para definir bien ante qué cuadro nos encontramos, ¿no?
o cuál es la etiología definida ante el ACV en que nos vamos a encontrar. Y en un tercer acápite también hay cuadros de infartos isquémicos de origen hemodinámico, ¿no? Que vamos a hablar más adelante también. Y en un 20%, como mencioné anteriormente, vamos a ver de que puede ser cuadros de origen hemorrágico, ¿no? En donde vamos a dividirlo en dos grandes grupos: las hemorragias subaranoideas y las hemorragias intraparenquimales. Ahora vamos a hablar netamente de un cuadro isquémico, ¿no? Y obviamente para hablar de, de toda enfermedad vascular en este caso, es hablar sobre factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo que pueden ser modificables como no modificables. En el ACV, el factor de riesgo a la cabeza o el más importante va a ser la presencia de la hipertensión arterial. Obviamente la hipertensión arterial va a condicionar que la vasculatura a nivel cerebral esté sujeta a diverso estrés, que va a condicionar alteraciones morfológicas y funcionales, que van a condicionar o van a predisponer obviamente a una mayor proporción, mayor riesgo de conllevar a presentar un ACV en la persona. Otro cuadro de riesgo obviamente va a ser la dislipidemia, la diabetes mellitus, alteraciones cardíacas, ¿no? Cardiopatía, sea un paciente que tenga un antecedente, un cuadro coronario o tenga una valvulopatía o tenga de fondo también una arritmia cardíaca, ¿no? Otro factor de riesgo también va a ser la presencia de ateromatosis carotidia o a nivel de las arterias vértebro-basilares, debido a que la presencia de ateromas o placas calcificadas sean presenten estenosis o no de estas arterias, van a conllevar o es un factor de riesgo importante para que se produzca justamente lo que mencioné previamente, un probable embolismo arterio-arterial, ¿no? Si estamos en el caso de una placa de ateroma frágil a nivel carotidio y esta placa ateromatosa se llega por sea un flujo turbulento sanguíneo, se ulcera y produce un desprendimiento del ateroma en sí, en fragmentos del ateroma, obviamente va a producir émbolos, ¿no? Que van a condicionar un ACV. Y si mencionamos este tipo de características, estamos ante un embolismo arterio-arterial. Y lo otro es de que no se produzcan émbolos, sino de que esta placa ulcerada se trombose, pero de manera muy marcada in situ, y produzca una trombosis del vaso, ¿no? Provocando la oclusión parcial e incluso total del mismo, produciendo como consecuencia también un ACV. Obviamente, si estamos ante un episodio previo de ACV o el paciente o la persona tiene un ACV previo, quiere decir que es un factor de riesgo vascular importante también. El tabaquismo pesado, el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, la raza negra y las personas adultas mayores, sobre todo mayores de 60 años, son la gama de factores de riesgo que completan, ¿no? Y como nos podemos dar cuenta, este tipo de factores de riesgo, toda esta lista de factores, se correlacionan bastante, ¿no? Con todos los factores de riesgo de todo evento cardiovascular, ¿no? También se puede tener esta lista en cuenta para un paciente con un infarto de miocardio, una enfermedad vascular periférica, etcétera, ¿no? Y obviamente, como bien sabemos o vemos, hay factores que van a ser modificables o no modificables, ¿no? Obviamente la raza, la edad van a ser no modificables, la presencia de hipertensión, dislipidemia, diabetes, se pueden controlar, ¿no? O el antecedente de la cardiopatía, o el sedentarismo, ¿no? Que también se puede modificar en nuestros pacientes. Entonces es el rol de los médicos identificar los factores de riesgo en este tipo de pacientes y, bueno, si es que el paciente no ha presentado un ACV, hacer una prevención primaria, pero si no, si ya ocurrió el evento,
incidir, ¿no?, en la importancia de modificar estos factores y producir o realizar una prevención secundaria eficaz. Hablando ya fisiopatológicamente, obviamente lo que mencioné previamente, ¿no?, la trombosis que puede darse en un vaso, ya sea carotídeo, vertebral o intracerebral, que puede ser por una placa, un ateroma que se ha ulcerado y no produce émbolos, sino por los mecanismos que ya nosotros conocemos de una lesión endotelial, va a producir agregación de plaquetas, fibrina, y por lo tanto va a producir un trombo de mayor tamaño del que previamente existió, y por lo tanto el lumen del vaso trombosado, obviamente va a haber una reducción del flujo vascular, ¿no? Y puede haber la posibilidad de que se fragmente y produzca émbolos. Y lo que mencioné también, ¿no?, el embolismo arterio-arterial, que también hay que tener en cuenta. No simplemente pensar en un cuadro embólico como un paciente con una probable cardiopatía o una arritmia cardíaca. Y también la clasificación va a ser según el calibre de la arteria y también la sintomatología, ¿no? Puede ser de gran vaso, de vaso pequeño, etcétera, ¿no? La clínica de presentación en este tipo de pacientes es un déficit característicamente progresivo, ¿no? Es clásico de este tipo de pacientes que en la anamnesis refieren de que empezaron con una debilidad progresiva, por ejemplo, una paresia o una debilidad de la pierna derecha que a medida que transcurrían las horas se extendió al brazo derecho o al miembro superior derecho y finalmente comprometió la hemicara derecha, ¿no? Entonces, este tipo de clínica progresiva nos sugiere o nos puede dar la sospecha de que estamos ante un infarto cerebral de probable origen aterotrombótico. A tener en cuenta justamente para las preguntas, ¿no? Es el tipo de presentación, y porque esos datos semiológicos o este dato en la anamnesis nos pueden ayudar bastante en cómo a tener más o menos una idea de cuál fue el origen. Y obviamente, como mencioné antes, puede ser un cuadro aterotrombótico, ya sea de vaso grande, de vaso pequeño, de vaso mediano, de vasos extracraneales e intracraneales, ¿no? Y es un cuadro o es un origen de embolismo intraarterial. Las de vaso pequeño obviamente son importantes porque los infartos isquémicos lacunares son un capítulo aparte cuando hablamos de un infarto isquémico, ¿no? Se presenta más que todo a nivel de las arterias penetrantes, y la base fisiopatológica subyacente en este tipo de infartos lacunares va a ser una lipohialinosis, que nos referimos a una hipertrofia de la capa media del endotelio y una degeneración fibrinoide que va a estar relacionada con cuadros de hipertensión arterial y de edad. Sin embargo, no solamente los infartos lacunares se dan por un cuadro aterotrombótico, también se describe en la literatura que hasta en un 20% podemos estar ante microateromas, ¿no?, o microémbolos que producen al final cuadros de infartos lacunares de origen embólico, que puede ser por un embolismo intraarterial que ya mencioné previamente, ¿no? Otra cosa de los infartos lacunares que vamos a mencionar antes de pasar al siguiente acápite es los síndromes lacunares típicos, ¿no? Vamos a ver de que como bien sabemos, los infartos lacunares, su característica clásica es de que van a provocar un déficit simétrico, ¿no? Más que todo es una hemiplegia o una debilidad en un hemicuerpo que va a ser simétrica. A lo que me refiero es de que pueden tener una hemiplegia, una hemiparesia izquierda, pero en la que la debilidad en la pierna y en el brazo va a ser de igual intensidad, que es muy diferente a un cuadro isquémico, pero de localización cortical, en donde vamos a ver de que podemos estar ante una hemiparesia o
pero que no va a ser simétrica, ¿no? En donde puede haber una debilidad a predominio crural o de miembro inferior, o una debilidad de predominio facio-braquial. Y esto es obviamente por la afectación de la disposición cortical del, del cuerpo, ¿no? A nivel de la corteza primaria. Siguiendo hablando fisiopatológicamente, el embolismo, obviamente la causa cardíaca va a ser la primaria, ¿no? Pero también puede darse, lo que estoy recalcando desde hace varias diapositivas, el embolismo arterioarterial, que puede ser tanto a nivel aórtico, puede ser a nivel carotidio, a nivel vertebral o a nivel basilar, ¿no? Algo interesante a tener en cuenta es de que estos pacientes van a tener un déficit bien súbito, ¿no? Que de un momento a otro se instala el déficit focal, que puede ser una hemiplegia, y va a ser máxima desde el inicio, no va a ser como un cuadro trombótico o aterotrombótico, en donde ya mencioné previamente que el déficit puede darse progresivamente gradual en horas. En este tipo de pacientes, de un momento a otro, ya presentan el déficit en su máxima expresión y la evolución es estacionaria, o sea, de que no va a progresar con el paso de las horas, a no ser de que suceda otro evento, ¿no? Entonces, vemos que así fácilmente podemos diferenciar, o nos puede ayudar a diferenciar solamente con ese dato de la anamnesis si estamos ante un cuadro embólico o un cuadro aterotrombótico. Otro tipo de infarto isquémico es el secundario a un cuadro de hipoperfusión sistémica, ¿no? Que obviamente vamos a ver en pacientes en que han sido sometidos a o han pasado por un paro cardiorrespiratorio o una hipoxemia bien marcada y de minutos de duración, ¿no? En donde obviamente por la falta de aporte sanguíneo o la hipoxemia marcada va a producir una afección más que todo difusa y no va a ser focalizada a nivel encefálico, ¿no? Y bueno, es común encontrar no signos focales lateralizados, ¿no? Sino más bien signos neurológicos bilaterales, como puede ser un infarto occipital bilateral que nos va a dar una ceguera cortical, o un cuadro de trastorno del nivel de conciencia, ¿no? O el nivel del despertar. Sin embargo, este tipo es algo a tener en cuenta cuando tenemos un paciente a la cual ha sido, bueno, está post RCP o ha presentado una hipoxemia marcada y mantenida, ¿no? Si estamos ante un déficit neurológico, probablemente haya hecho un evento isquémico secundario a la hipoperfusión mantenida. Bueno, hay una clasificación que se llama el TOAST, que postula una clasificación de los ACV isquémicos, ¿no? Y los clasifica de la siguiente manera, ¿no? Una aterosclerosis de gran vaso, un cardioembólico, una oclusión del vaso pequeño o los lacunares, los strokes o los infartos, los ACVs de etiología determinada pero que no se incluyen en los tres previos, que pueden ser secundarios a estados protrombóticos o eventos vasculíticos o otro tipo de etiologías un poco más raras, o los stroke o ACVs de etiología no determinada, que se diferencian en los otros en que no se ha llegado a esclarecerse el mecanismo o la etiología del cuadro en sí, o lo otro es de que en este grupo también caben los pacientes que tienen diferentes causas que podrían justificar un ACV, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de un paciente joven, varón joven que tiene una vasculitis de fondo y tiene además una cardiopatía, ¿no? O una valvulopatía cardíaca. Entonces es un poco difícil si no hay un cuadro clínico o imagenológico definido, sostener o concluir si es que el evento isquémico que ha presentado este paciente sea secundario a la vasculitis en sí o a la cardiopatía, ¿no? Mencionada. Es algo para tener en cuenta esta clasificación.
Hay una clasificación también evolutiva que también hay que tener en cuenta. Acá entra a tallar el famoso diagnóstico del ataque isquémico transitorio, ¿no? Que, bueno, es un déficit focal que, bueno, cuando hablo de déficit focal quisiera darme a entender, estoy hablando de una probable afasia o una debilidad, una hemiparesia, una hemiplegia o una hemianopsia. Eh, bueno, este ataque isquémico transitorio va a ser un déficit focal, pero el que va a durar, según la definición clásica, es de que no puede durar más de 24 horas. Sin embargo, en la práctica clínica, lo normal o lo habitual es que estos ataques isquémicos transitorios se resuelvan en máximo una hora y que al realizar un estudio de neuroimágenes no se evidencie lesión alguna, ¿no? Ese es lo, lo, la definición clásica, ¿no?, del AIT, que sea un déficit que se recupere en menos de 24 horas, pero en la práctica clínica realmente se acepta o se ve más que todo en pacientes de que se recuperan solo en cuestión de minutos, de 10 a 1 hora, y ya el déficit focal ha remitido. Eh, Otra clasificación es el déficit neurológico reversible, isquémico reversible, ¿no?, que dura más de 24 horas, pero se va a recuperar en menos de 3 semanas. Es más que todo cuando estamos ante un paciente con un ACV menor, en donde por la extensión pequeña del cuadro la recuperación es mucho más rápida que en otro tipo de infartos. Bueno, otra clasificación es el infarto isquémico en evolución o progresión, que podría ser, pues, estamos ante un clásico infarto aterotrombótico, ¿no?, que, como bien dije, progresivamente va presentando nueva sintomatología gradual en horas, eh, no llegándose a establecerse realmente el déficit hasta que se complete el proceso fisiopatológico en sí, ¿no? Y como cuarto, el infarto cerebral estable o completo es el que nos vamos a enfrentar casi siempre en los ámbitos de la hospitalización, ¿no?, en donde ya el paciente tiene el déficit ya establecido y por lo tanto tenemos que hacer ahí eh, la prevención secundaria o y el inicio de terapia física, ¿no? Bueno, bueno, este es un pequeño cuadro o gráfico donde podemos ver las diversas causas, ¿no?, Eh, que ya mencioné, ¿no? Procesos aterotrombóticos que se pueden dar tanto a nivel del sistema carotillo o el sistema vertebrovascular, eh, y los cuadros embólicos, ¿no?, que pueden ser embolismos arterio-arterial o secundarios a una cardiopatía de fondo, ¿no?, o a un trombo también intramural o intraventricular, que es un poco más raro, que ante un flujo turbulento por una FA, una fibrilación auricular o una arritmia cardíaca, van a provocar que el trombo eh, se desprenda o sea frágil y se desprendan eh, microtrombos o émbolos que van a producir al final un cuadro isquémico cerebral, ¿no? La fisiopatología en sí, obviamente, es una gran gama de sucesos celulares que van a pasar ante la oclusión arterial, ¿no? Obviamente va a haber una falta, una isquemia que va a conllevar obviamente a un déficit en el aporte de oxígeno, de nutrientes, de glucosa, lo que va a conllevar a una alteración a nivel de la membrana celular de la neurona, va a haber un daño mitocondrial que va a provocar que la neurona se programe automáticamente para la apoptosis, ¿no? Eh, la apoptosis o la muerte celular por necrosis. Obviamente va a haber una acumulación de sustancias proinflamatorias, la fosfolipasa, los ácidos araquidónicos, una respuesta inflamatoria marcada, que en conjunto van a conllevar una muerte celular, ¿no? Vamos a hablar un poco de diagnóstico. Y obviamente el diagnóstico de la enfermedad cerebrovascular es clínico, ¿no? Y lo que va a marcar a los eventos vasculares en sí es su forma de presentación. Y casi siempre,
muy frecuentemente, por no decir siempre, la presentación en este tipo de eventos va a ser agudo, ¿no? Y obviamente la anamnesis y el examen físico nos van a orientar o nos tienen que dar el diagnóstico de, de qué territorio vascular está comprometido, ¿no? O qué arteria cerebral está comprometida. Y en nuestra anamnesis siempre hay que tener a tallar ciertos tipos o ciertos datos que van a tanto orientar el diagnóstico como orientar la terapéutica a seguir. Y uno de los más importantes es el tiempo de evolución, ¿no? ¿Desde cuándo el paciente está mal? ¿Desde cuándo el paciente ha presentado esa debilidad o esa incapacidad para expresarse o etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo de evolución nos puede decir si estamos ante un evento isquémico que puede ser sometido a una terapia de trombólisis, ¿no? Como bien sabemos, en las últimas guías publicadas por la AJA, obviamente se recomienda que en pacientes en donde desde el inicio del déficit focal no han pasado más de 4 horas y media, se puede iniciar la trombólisis endovenosa, ¿no? Que obviamente antes se consideraba de que el tiempo de ventana era solo de 3 horas. Sin embargo, con diversos estudios adicionales se ha extendido el tiempo hasta 4 horas y media. Sin embargo, mientras más precoz sea el inicio del tratamiento, obviamente el grado de éxito de la trombólisis o el grado de recuperación va a ser mejor mientras más precoz sea la intervención, ¿no? Y bueno, obviamente hablar de trombólisis en este tipo de pacientes en el contexto de un ACV agudo es para explayarse, ¿no? En toda una presentación aparte. Sin embargo, lo importante que se debe tener en cuenta es que un paciente con menos de 4 horas y media de evolución y lo ideal menos de 3 horas de evolución es candidato a ser trombolizado, ¿no? Siempre y cuando cumpla ciertos criterios, ¿no? Que tenga un déficit focal importante, porque si es un déficit menor no se recomienda la trombólisis. Si no tiene un antecedente de haber estado no tener una coagulopatía de base o haber estado tomando anticoagulantes también, debido a que en este tipo de pacientes la trombólisis puede provocar un evento hemorrágico, ¿no? O facilitar de que se produzca un evento hemorrágico, debido a que la complicación más frecuente de trombolizar a un paciente es de que este evento isquémico se convierta en una hemorragia intraparenquimal. Bueno, entonces el tiempo de evolución nos va a ayudar bastante, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con los pacientes de que se despiertan ya con la sintomatología, ¿no? Es también clásico encontrarnos a pacientes de que mencionan de que se despiertan y ya presentan la debilidad en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ese tipo de pacientes? ¿A qué hora consideramos de que fue el inicio de la sintomatología? Bueno, el inicio de la sintomatología se le considera cuando fue la última vez que una persona lo vio totalmente sana, ¿no? O cuando la persona se sintió sin síntomas la última vez, ¿no? Y esto, en la gran mayoría de casos, en estos pacientes que se despiertan ya con el infarto, se toma en cuenta la hora que se acostó, ¿no? O si se levantó en medio de la noche para ir al baño, por decirlo así, y no tenía síntomas, se puede considerar esa hora como también la última hora en la que estuvo sano. La forma de instalación, como ya hablé previamente, también es muy importante porque nos va a ayudar a
a dilucidar si estamos ante un cuadro embólico o un cuadro aterotrombótico, ¿no? Un déficit máximo súbito desde el inicio apunta a algo embólico. Un déficit progresivo en horas, gradual en horas, nos acerca más a un cuadro aterotrombótico. Obviamente, tenemos que ver si hay enfermedades relacionadas, si hay factores de riesgo que van a presentar nuestros pacientes, ¿no? Es muy diferente estar ante un paciente de 40 años sin hipertensión, sin diabetes, sin una cardiopatía, con un varón de 75 años, diabético, hipertenso, con dislipidemias, etcétera, ¿no? Causas precipitantes también es importante, por ejemplo, en pacientes que son usuarios de cocaína, ¿no? Que pueden condicionar o precipitar un un evento isquémico, o también pacientes que han sido sometidos a intervencionismos, eh, que pueden provocar también, ¿no? Ante la intervención una fragmentación de una placa ateromatosa que puede condicionar luego un ACV, ¿no? Y también el comportamiento de los síntomas es importante, ¿no? Si va a ser progresivo en horas, si más bien mejora con el paso de las horas o ya es estacionario, ¿no? Entonces, clínicamente, estos son unos datos de que nos pueden ayudar a tener más o menos una aproximación diagnóstica de los diversos tipos de eventos, ¿no? Sean isquémicos y en este caso también estoy incluyendo hemorrágicos, ¿no? Si estamos ante un cuadro embólico, como mencioné, el déficit va a ser súbito y máximo desde el inicio. Si estamos ante un cuadro trombótico, pueden ser fluctuantes o progresivos en horas, ¿no? Igual que los lacunares, que también pueden ser progresivos en horas, e incluso la literatura dice en días, pero realmente eso es bien raro, ¿no? Si estamos ante cuadros hemorrágicos, vamos a ver que las hemorragias sucaranoideas van a ir bastante solamente con una alteración del despertar, ¿no? Pacientes que se tornan sonolientos o soporosos, que no hay una focalización marcada y que pueden tener sintomatología meningia, ¿no? Una rigidez cervical, una presencia de Kern, Brusinski, ¿no? Y la hemorragia intraparenquimal, vamos a ver de que va a ser un déficit o una progresión que se va a dar en minutos, ¿no? Aproximadamente lo máximo es en una hora y que va a estar bien asociada a síntomas relacionados con cuadros de hipertensión endocraniana, ¿no? Náuseas, vómitos, cefalea, vértigo, etc. Es algo a tener en cuenta para tener una aproximación diagnóstica eficaz o al menos sospechar ante qué nos encontramos, ¿no? Ahora, obviamente en la neurología siempre vamos a tratar de hacer un diagnóstico de tipo topográfico, ¿no? ¿A qué me refiero? De que este tipo de pacientes, por los síntomas, por la anamnesis y el examen físico, nosotros deberíamos llevar a una aproximación de que si estamos ante un infarto izquierdo, derecho, de la arteria cerebral media, de la arteria cerebral anterior, de la posterior, de la basilar, etcétera, ¿no? Y siempre hay que preguntar cuál es el probable hemisferio dominante en el paciente, ¿no? El hemisferio dominante en la mayoría de personas que son diestras va a ser el izquierdo, ¿no? Y obviamente si estamos ante un infarto en el hemisferio dominante, vamos a ver de que puede provocar una afasia, que es una alteración a nivel del lenguaje, que se puede dividir en una afasia que puede ser de Broca o de Wernicke, ¿no? Si estamos hablando de Broca, es el paciente que no lo vamos a comprender, ¿no? Pero que puede hablar y hablar y obviamente tal vez su lenguaje va a ser confuso o no coordinado, pero que no comprende, ¿no? Y la fascia de Wernicke, que es una zona a nivel del lóbulo temporoparietal, vamos a ver de que más bien es un paciente que nos va a comprender todo, sin embargo no va a poder expresarse, ¿no? No va a hablar. Es la definición básica que hay que tener en cuenta. Otro cuadro, si estamos ante un infarto cerebral del hemisferio izquierdo o dominante en la mayoría de casos,
vamos a ver de que va a haber una debilidad o una paresia en el cuerpo contralateral a la lesión, ¿no? Si estamos en el lado izquierdo, vamos a ver que la sintomatología predominante va a ser en el lado derecho. Vamos a ver una hemiparesia, una debilidad en el cuerpo derecho, una anestesia o una pérdida de sensibilidad también en el cuerpo derecho. Puede haber alteraciones en el campo visual si estamos ante una localización de tipo más que todo temporal. Puede haber una alteración de la mirada como jugada a la derecha. La disartria, que es una alteración en la articulación de los fonemas, que puede darse también en un infarto de tipo cortical como de territorio vértebro-basilar. También vamos a tratar de diferenciarlas. Y obviamente por la fascia en sí, que no solamente es de lenguaje hablado, va a haber alteraciones para la lectura, para escribir e incluso para calcular. Y si estamos ante un infarto de un hemisferio derecho no dominante, vamos a ver de que obviamente va a haber toda la sintomatología, pero del lado contralateral, ¿no? Del lado izquierdo. Puede haber una negligencia del espacio visual, defectos en el campo visual, una hemiparesia, una debilidad en el lado izquierdo, una hemianestesia en el cuerpo izquierdo, la disartra también, y las apraxias, ¿no? Que también son características de los infartos del hemisferio no dominante, ¿no? A lo que me refiero con apraxia es la apraxia en todo caso es el conjunto de acciones ya programadas que nosotros tenemos para diversas situaciones, ¿no? Por ejemplo, para vestirnos nosotros o para caminar, nosotros ya tenemos, por decirlo así, inscrito en nuestro cerebro, grabados la forma como hacerlo, ¿no? Los pasos. No estamos pensando que primero voy a levantar la pierna izquierda y bajarla y luego la pierna derecha. Es una secuencia de actos o de acciones que ya la tenemos internalizada, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes vamos a ver de que se va a perder esto, ¿no? Va a haber apraxias de vestido, el paciente no se puede vestir porque no sabe cómo hacerlo, no sabe el orden. Apraxia de la marcha también es un paciente que no va a tener no sabe cómo iniciar la marcha, y no es porque no tenga fuerza o por alteración en el equilibrio, simplemente no, su cerebro por la lesión no recuerda cómo iniciar los pasos, ¿no? Hay otros tipos de apraxias que también son importantes: la apraxia del habla, la apraxia del vestido, la apraxia de caminata, la apraxia construccional, que se puede evaluar pidiéndole al paciente que dibuje un cubo. El paciente no lo va a hacer, o que copie un cubo, que tampoco lo va a hacer, o la apraxia idiomotora, ¿no? En que le pedimos que haga una secuencia de hechos que ella conoce y no lo va a poder hacer, ¿no? Ahora, hablando los de la sintomatología dependiente del segmento vascular afectado, vamos a ver de que podemos dividirlo en sintomatología de la arteria cerebral media, cerebral anterior, cerebral posterior y del sistema vértebro-basilar, ¿no? Obviamente, lo que mencioné del cuadro del hemisferio dominante se va a repetir en el cuadro de un infarto dependiente de la arteria cerebral media, ¿no? Obviamente, si estamos en el hemisferio dominante, va a haber una fascia, va a haber una hemiparesia o anestesia contralateral a la lesión, va a haber una desviación conjugada de la mirada, y puede incluso haber una alteración de la conciencia si estamos ante un infarto extenso. Sin embargo, lo común son los cuadros afásicos, las hemiparesias y las hemianestesias contralaterales. Y la fascia, obviamente, si estamos ante un infarto del hemisferio dominante. Sin embargo, la arteria cerebral anterior, el síndrome de la arteria cerebral anterior, puede haber una incontinencia de esfínteres, sobre todo urinaria, pero eso es más que todo si estamos ante a un infarto bilateral, ¿no? Anterior, que se puede dar. Puede haber también un grado de afasia de expresión, un grado de apraxia motora,
y una paresia distal, más que todo, ¿no? Distal de mano o de pie, y también por afección de los lóbulos prefrontales puede haber un cuadro, unos síndromes prefrontales, ¿no? Pacientes con actitud desinhibida o lo contraparte, ¿no? Pacientes que están con un cuadro de abulismo, de apatía o una falta motivacional, ¿no? También se puede encontrar en este tipo de síndromes. De la arteria cerebral posterior, si estamos en hemisferio dominante va a haber una alexia. La alexia es un trastorno de lenguaje, pero restringido a la lectura, ¿no? Una incapacidad de comprender lo que uno lee. Y puede haber una hemianopsia homónima, ¿no? O sea, una alteración en los campos visuales, ya sean de los campos visuales derechos o izquierdos. Y si estamos hablando de un cuadro vértebro-basilar, vamos a ver de que en este tipo de casos se lleva bastante con cuadros de deterioro del nivel de conciencia, ¿no? Paciente en la mayoría de casos está somnoliento o incluso soporoso, va a presentar síntomas cerebelosos, como puede ser un cuadro atáxico, una disartria o una dismetría también, ¿no? Que se puede evaluar con el examen físico, sobre todo para ver la coordinación en este tipo de pacientes, ¿no? Y si estamos ante un evento isquémico que va a agarrar o va a afectar a nivel del tronco cerebral, vamos a ver de que vamos a estar ante los clásicos cuadros alternantes, ¿no? En donde podemos ver eh, que va a haber síntomas de pares craneales asociados a una hemiparesia o una debilidad en el cuerpo eh, contraria a la lesión del par craneal, ¿no? Eh, Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, es un paciente que tiene un infarto a nivel del mesencéfalo. Como bien sabemos, en el mesencéfalo están los núcleos del tercer par y del cuarto par craneal, ¿no? Entonces, vamos a ver de que si tiene un infarto izquierdo, eh, vamos a ver de que va a tener compromiso del tercer par craneal izquierdo y una hemiparesia en el lado derecho del cuerpo, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque obviamente la lesión se ha dado previo a la decusación de la vía motor. Sin embargo, se ha dado a nivel del núcleo del mismo lado del par craneal. Entonces, este es un síndrome, ¿no? El síndrome de Weber, que obviamente por el tiempo no vamos a describir los diversos síndromes alternantes, pero tienen que tener en cuenta que si estamos ante una hemiparesia de un lado del cuerpo asociado a síntomas de pares craneales de contralaterales, estamos ante una lesión que puede ser no siempre isquémica, puede ser también hemorrágica o desmineralizante o tumoral, pero estos cuadros alternantes son clásicos de tronco, ¿no? Y lo otro, obviamente, para poder ubicarnos, siempre saber, ¿no? Recordar que mesencéfalo, tercer y cuarto par craneal, protuberancia, quinto, sexto, séptimo y octavo, y bulbo 9, 10, 11 y 12, ¿no? De los pares craneales. Obviamente que hay pares craneales que se extienden un poco más de solo la protuberancia o solo el bulbo, pero esa memotecnia nos puede ayudar a ubicarnos bien y tener más o menos una ubicación topográfica de dónde se va a encontrar la lesión. Ahora, siempre que estemos ante un cuadro focal neurológico, tenemos que también tener en cuenta que no todo lo focalizado, todas las afasias, no todas las hemiparesias, los amianestesias, etcétera, van a ser de origen vascular, ¿no? En pacientes que han convulsionado y están posictales pueden presentar una hemiparesia, que como bien sabemos se llama la parálisis de TOC, ¿no? De TOC. Cuadros sépticos obviamente no van a llevar mucho con una focalización, pero conllevan con un trastorno del nivel
del despertar, ¿no? Van a ser pacientes que van a estar soporosos, somnolientos, igual que las encefalopatías metabólicas, ¿no? Secundarias a una alteración de la osmolaridad o una alteración hidroelectrolítica. Estos dos tipos de cuadros más que todo se pueden llevar con un cuadro de alteración del sensorio, ¿no? O del nivel de despertar, que si no tenemos una buena anamnesis o no tomamos los exámenes auxiliares correspondientes, nos pueden hacer confundirnos, pensar que estamos ante un ACV cuando en realidad estamos ante un cuadro metabólico o incluso infeccioso, ¿no? Las hipoglicemias nos pueden dar focalización, las hiperglicemias también nos pueden dar focalización. ¿Y cómo vamos a poder diferenciar esto, no? Obviamente es de que este tipo de pacientes, al corregirlas, ya sea la hiperglicemia o la hipoglicemia, el déficit focal va a mejorar o va a desaparecer, ¿no? Hay migrañas complicadas que también pueden darnos un cuadro de focalización, ¿no? Hay migrañas oftalmoplégicas que pueden asociarse con parálisis del tercer par o con una tosis o incluso con hemiparesias, que es bien raro, pero eso lo hay que tener en cuenta, ¿no? Y obviamente el estudio imagenológico nos va a ayudar, y también las características de la cefalea. Y obviamente hay hemiparesias funcionales o somáticas, ¿no? A lo que me refiero son pacientes conversivos, de que no están fingiendo, sin embargo, la forma de expresar su estrés mental o la forma de su cuerpo de expresar ciertas molestias es mediante una hemiparesia. Y obviamente las ficticias, ¿no? Secundarias a pacientes o a personas que fingen sintomatología, obviamente por obtener algún beneficio. Entonces, obviamente, cuando estamos ante un paciente con un ACV, lo primero que se debe tomar después de una buena anamnesis y un examen clínico es una tomografía, ¿no? Una tomografía sin contraste es con lo que se debe iniciar. ¿Y por qué? Porque si bien hay ciertas cosas que nos van a apuntar a que es un cuadro isquémico, un cuadro hemorrágico, siempre hay que recordar que no todo es absoluto en la medicina y que por lo tanto puede tener todo el cuadro clínico de un evento isquémico, sin embargo podemos estar ante un evento hemorrágico. Y es por lo tanto que hay que corroborar nuestro diagnóstico clínico con un estudio imagenológico, ¿no? Bueno, obviamente hacer ciertos estudios séricos como un hemograma, el recuento de plaquetas, el estudio de coagulación con un perfil, el estudio bioquímico y bueno, abarcar o ampliar o con otros exámenes dependen del caso, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto, no? Obviamente hay que fundamentarlo. Si estamos ante un evento que podría ser un cuadro hemorrágico, obviamente hay que ver si no es secundario una plaquetopenia o una coagulopatía, o si es una focalización o simplemente no podemos evidenciar por el examen clínico un déficit, pero es un paciente que está soporoso o somnoliento. Hay que ver que no sea por causas metabólicas, ¿no? Es por eso la importancia de pedir estos exámenes en este tipo de pacientes. Y obviamente en el contexto agudo, el examen más importante, que obviamente no se puede realizar en todos lados por falta de equipos, obviamente es la resonancia magnética, ¿no? En donde hay que diferenciar que en la tomografía cerebral vamos a ver podemos ver si bien en las primeras refieren las primeras 24 horas, no se va a ver o no se puede ver en algunos casos el evento isquémico en sí. Hay signos precoces que nos pueden, por decirlo así, apoyar o orientarnos a que estamos ante un cuadro isquémico, ¿no? En esta diapositiva, bueno, obviamente vemos en el lado A que hay una alteración a nivel de los surcos corticales, ¿no? Una diferenciación. Si se dan cuenta, en el hemisferio derecho los surcos corticales
no se notan tanto como en el lado izquierdo, y eso es un signo precoz o de un probable infarto cerebral. Otro signo es en el lado B, que en la cabeza de flecha se evidencia una hipodensidad del núcleo lenticular. Esto también se considera como un signo precoz de infarto cerebral. Y en el lado C se menciona el signo de la arteria cerebral media, ¿no? Una hiperdensidad de la arteria cerebral media, que algunos refieren se correlaciona con una trombosis de esta arteria, o algunos mencionan que simplemente es una calcificación. Sin embargo, también se le considera como un signo precoz. Ahora, si estamos ante una tomografía, obviamente estamos hablando de densidades, ¿no? Toda hemorragia se va a ver como una hiperdensidad, y un cuadro isquémico vamos a hablar de una hipodensidad, porque hay que diferenciarlo de las resonancias. Bueno, del izquierdo es una hipodensidad, como bien podemos ver, dependiente de la arteria cerebral posterior, ¿no? Sin embargo, en la resonancia magnética vamos a ver que tanto a nivel de sus secuencias T1 o T2 vamos a ver una hiperintensidad. Acá no hablamos de densidades en la resonancia, sino de intensidades. Y vamos a ver que está en una hiperintensidad. Entonces, más que todo, el infarto en la resonancia va a brillar. Y lo más importante es, en todo caso, hacer un estudio de difusión, que es lo que vemos en la imagen de la derecha, ¿no? Vemos una restricción en la difusión, en la secuencia de difusión de este paciente, dependiente de la arteria cerebral media izquierda, ¿no? Lo que nos lleva a concluir que es un paciente que está ante un cuadro con un evento agudo. Entonces, estamos viendo de que si bien la tomografía nos va a ayudar en la evaluación precoz para detectar o descartar si hay una hemorragia o si ya se evidencia la lesión, una lesión isquémica, en momentos o en casos en donde no se ve la lesión y en donde estamos ante las sospechas de cuán extenso es el infarto, la resonancia magnética con la secuencia de difusión sería el estudio imagenológico más apropiado. Otros estudios diagnósticos a tener en cuenta es obviamente realizar un EKG en un paciente de entrada que tiene probabilidad diagnóstica de ACV, obviamente para descartar o evidenciar eventos isquémicos cardíacos agregados o un cuadro de una arritmia cardíaca asociada, o también pueden haber cambios en el EKG secundarios, un cuadro de un ACV, ¿no? Que también hay que tener en cuenta. Una placa de tórax como estudio convencional, los estudios de ultrasonido que se pueden considerar un ecodoppler carotillo vertebral para ver si no hay una placa de ateroma que estén usando la luz de las carótidas o las arterias vertebrales que puedan condicionar un ACV aterotrombótico. Un estudio con un ecocardiograma, un Holter, y bueno, otros estudios más específicos ya buscando la etiología del cuadro, ¿no? Sobre todo en pacientes en donde, ya sea por la edad o por la ausencia de factores de riesgo, se debe buscar otras causas que condicionen la aparición de un infarto en este tipo de pacientes, ¿no? Como mencioné, ¿no? Un paciente tal vez joven que no tiene los factores de riesgo clásicos que ameriten, ¿no? Estudios tal vez de estados protrombóticos, o tal vez tiene una cardiopatía estructural, ¿no? O una fibrilación auricular paroxística que se va a ver con un Holter o un ecocardiograma transesofágico, etcétera, ¿no? Obviamente los estudios de los exámenes auxiliares tienen que ser dirigidos a la sospecha clínica, ¿no? Es algo que hay que tener en cuenta siempre. Bueno, esta era una foto de una diferencia entre un EKG normal en la parte superior, sinusal normal, diferenciarlo con un ritmo de fibrilación auricular, ¿no? En donde obviamente no se ve la onda P,
hay descargas ventriculares sin ningún ritmo sinusal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el manejo inicial de un paciente con ACV isquémico, ¿no? Bueno, obviamente primero no vamos a saber si es isquémico o no, ¿no? Pero en todo caso un paciente que tiene un déficit focal hay que ver las funciones vitales, la saturación, manejo de vía aérea si lo amerita, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria. El manejo de la presión arterial es importante saber de que según las guías actuales en el evento agudo o en las primeras 24 horas no se debería iniciar la medicación antihipertensiva usual que tiene el paciente, ¿no? Solamente disminuir la presión arterial si esta es mayor de 220 sobre 120. Sin embargo, si es un paciente que por el tiempo de evolución va a ser sometido a una trombólisis, sí debería controlarse la presión arterial como un requisito, ¿no? A niveles de aproximadamente una sistólica es máximo de 180 y la diastólica de 110. Otra cosa a tener en cuenta es de que pasadas las 24 horas del evento agudo, estos tipos de pacientes ya pueden empezar a recibir su medicación antihipertensiva habitual, ¿no? Ya sea sus IECA, sus ARAs, etc. Y otra cosa importante en el abordaje agudo es lo que nosotros llamamos como la neuroprotección. ¿A qué nos referimos con la neuroprotección? Es evitar intercurrencias que pueden acelerar el metabolismo neuronal y por lo tanto acelerar la zona de necrosis, ¿no? Cuando hablamos de eso es evitar la fiebre, manejarla con antipiréticos, evitar la desaturación, manejar siempre una saturación mayor del 93-94%, manejar las glicemias, no evitar las hipoglicemias y las hiperglicemias, ¿no? Mayor de 180 miligramos debe manejarse con insulina cristalina. Un aporte de volumen para evitar la hipovolemia, que puede ser con un cloruro de sodio, y ampliar o tener una buena anamnesis y un examen físico que nos va más o menos a orientar en el diagnóstico. Y obviamente, si bien la clínica nos puede ayudar a tener una aproximación diagnóstica, la imagenología en este tipo de casos, que en la gran mayoría de hospitales va a ser una tomografía sin contraste, nos va a ayudar a identificar si estamos ante un cuadro isquémico o un hemorrágico, ¿no? Y bueno, la pregunta de oro, ¿no? En este tipo de pacientes cuando llegan, ¿no? ¿Es el paciente un candidato para la trombólisis? Es, como mencioné diapositivas atrás, es importante saber cuántas horas han pasado del evento, la funcionalidad del paciente, y hay una escala que en neurología se usa, que es la escala del NIS, en donde según la puntuación podemos tener una idea de cuán grave o cuán extenso va a ser el infarto, y con estos criterios del tiempo de evolución, el NIS, podemos saber si es un paciente que sí es candidato a la trombólisis o ya no es candidato a la trombólisis, ¿no? Recuerden, trombólisis solo 4 horas y media, ¿no? Lo ideal menos de 3 horas. Mientras más precoz sea la trombólisis, mucho mejor para el paciente. Prevención secundaria. Eso es lo que vamos a hacer en casi todos los pacientes que van a caer en los servicios de emergencia con un evento vascular, ¿no? Y hay cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El control de la presión arterial, que ya mencioné que en las primeras 24 horas simplemente es evitar que sobrepase las cifras de 220 sobre 120, y pasadas las 24 horas del cuadro se puede iniciar ya el tratamiento para alcanzar una presión estable, ¿no? La antiagregación, que se recomienda según las guías el uso de aspirina en dosis de 300 miligramos en una dosis inicial el primer día, seguido ya de dosis normales de 100 miligramos por día, ¿no? O en todo caso el clopidogrel, pero no se ha evidenciado de que uno sea superior al otro.
Sin embargo, las guías de prevención secundaria actuales en el manejo del stroke mencionan que el medicamento de elección es la aspirina, ¿no? El uso de estatinas, también como estabilizadores de placas, se usan en la prevención secundaria, ¿no? Se recomienda la dosis de atorvastatina de 80 miligramos por día. El abordaje de factores de riesgo es muy importante en este tipo de pacientes, ¿no? Recalcar la importancia de que se controlen la presión arterial, se controlen la diabetes, traten de bajar de peso, hagan mayor actividad física en lo posible una vez recuperados, hacer de que haya un cambio en sus hábitos de vida. Y el inicio obviamente de la terapia física y rehabilitación, porque todo este tipo de fármacos que he mencionado no van a hacer que el paciente recupere su funcionalidad, simplemente son fármacos para evitar de que se dé un nuevo evento. Y va a ser la terapia física la que va a promover o hacer de que el paciente pueda volver a movilizar el hemicuerpo afectado, vuelva a caminar, etcétera, ¿no? En la medida de lo posible. Y recordemos que si estamos ante un ACV de origen embólico, no va a ayudar en nada que le demos estatinas o aspirina, ¿no? La protección va a ser casi nula. En este tipo de pacientes lo que se tiene que usar es obviamente anticoagularlo, ¿no? La anticoagulación en nuestro medio se da con warfarina, llegando a un INR en un paciente sin valvulopatía de 2 a 3, ¿no? Es lo ideal, lo indicado. Ahora bien, en estos últimos años ya hay nuevos fármacos anticoagulantes de que no van a necesitar el control por el INR, ¿no? Como bien sabemos, son fármacos como el Rivaroxaban o el Apaxaban, ¿no? Que tienen sus ventajas. Realmente no se ha evidenciado que sean inferiores a la warfarina, y su ventaja es de que produce menos eventos hemorrágicos y tienen prácticamente la misma eficacia, ¿no? Entonces son fármacos a tener en cuenta que lo más seguro es que con el paso de los años reemplacen a la warfarina en la anticoagulación en los pacientes con infarto cerebral de tipo embólico. Ya pasando al otro tema de la charla, vamos a hablar sobre el accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿no? Que como mencioné al inicio son el 20% de los cuadros de ACV. Entonces vamos a ver de que al igual que el isquémico, e incluso en una mayor cantidad de casos que el isquémico, va a estar en relación a cuadros de presión arterial no controladas. ¿Y por qué? Porque obviamente un cuadro de hipertensión arterial sostenida va a provocar alteraciones morfológicas y endoteliales a nivel de la vasculatura intracerebral, ¿no? Va a haber alteraciones tanto de la morfología como endotelial, dilataciones a nivel de la vasculatura pequeña. Y hay que recordar que la clínica va a ser similar o puede ser similar a un proceso isquémico con una focalización. Sin embargo, algo que tenemos que tener en cuenta, un dato importante también, es que este tipo de pacientes normalmente vienen con una presión que está volando, ¿no? En mi experiencia, puedo decir que la mayoría de pacientes que vienen con un evento isquémico raramente sobrepasan la sistólica de 200. Siempre el rango es 180, 190, 170 de presión arterial en la sistólica. Sin embargo, en los cuadros hemorrágicos es clásico que lleguen pacientes con niveles de 220, 200, 230 de sistólica, ¿no? Que este nivel de presión arterial nos puede ayudar a sospechar que estamos más ante un cuadro hemorrágico que un isquémico. Y obviamente, aparte de la sintomatología focal, es bien común que está asociado a un deterioro del nivel del despertar y sintomatología propia de cuadros de hipertensión endocraniana, ¿no? Náuseas, vómitos, cefalea, ¿no? Obviamente el ataque urgente nos va a ayudar en el diagnóstico, ¿no? Obviamente los factores de riesgo van a ser similares también a los factores de riesgo isquémicos. Sin embargo, se va a agregar obviamente alteraciones o pacientes que tengan alteraciones a nivel de la coagulación, pacientes con colopatías, usuarios
anticoagulantes orales como la warfarina o antiagregantes de uso crónico o hepatopatías. Todos estos factores de riesgo van a conllevar a un estado que puede facilitar un evento hemorrágico, ¿no? Hay que tenerlos en cuenta. Bueno, en las formas clínicas vamos a ver que podemos estar ante un cuadro intraparenquimal, subaranoideo o mixto, ¿no? Que va a ser una mezcla de ambas. En el cuadro intraparenquimal es clásico, o lo más habitual, que estamos en pacientes de 50 a 60 años que van a presentarse con un evento agudo y fulminante, ¿no? Asociado, como bien dije, a trastornos o a deterioros del nivel de conciencia o del despertar, pacientes que vienen somnolientos, soporosos o incluso en estado de coma, y va a estar en alta asociación a una presión mal controlada o mal llevada, ¿no? El 75% de casos de hemorragias intraparenquimales van a darse a nivel de cápsula interna y ganglios basales, ¿no? Y siempre esta localización es muy asociada a patología hipertensiva, ¿no? O de origen, una hemorragia intraparenquimal de origen hipertensivo. Sin embargo, hay que destacar que en pacientes mayores de 70 años hay las hemorragias lobares, o sea, que comprometen todo un lóbulo o parcialmente un segmento de un lóbulo cerebral. Se puede dar secundarios a una angiopatía amiloide, ¿no? Sobre todo en personas adultas mayores. Es algo a tener en cuenta. Pero ténganlo claro, si estamos ante un paciente que viene con un cuadro, una focalización, con un deterioro al nivel de conciencia y una presión arterial volando, estamos lo más clásico que estemos ante un evento hemorrágico intraparenquimal. Y si este evento intraparenquimal está a nivel de ganglios basales o de cápsula interna, es una localización clásica de una hemorragia intraparenquimal de origen hipertensivo, ¿no? Si no es esa localización, hay que tener por la clínica también la sospecha de que podríamos estar ante una alteración morfológica, ya sea un aneurisma que podría haberse roto, ¿no? Sin embargo, los datos que les he mencionado son bien característicos. El manejo de este tipo de pacientes, obviamente hay que hacer el estudio imagenológico urgente. Y si hay la sospecha clínica de un aneurisma o una malformación arteriovenosa, ya sea por la edad o por la forma de presentación o por la distribución de la hemorragia en las imágenes, los pacientes son tributarios de que se haga una panarteriografía cerebral, ¿no? Este tipo de pacientes tienen que ser monitorizados neurológicamente, constantes, ¿no? Del nivel de conciencia. Hay que ver, es bien usual que se monitorice este tipo de pacientes con la escala de Glasgow, que realmente se creó para el manejo del traumatismo encefalocraniano. Sin embargo, también se puede usar para valorizar el nivel de conciencia de este tipo de pacientes. Y obviamente el control de la presión arterial, el evento agudo, hay que manejar la presión arterial si es que es mayor de 220 en la sistólica, ¿no? Y 120 en la diastólica. Siempre pedir la evolución del neurocirujano para que dé su opinión del tema y ver si amerite si hay signos de hipertensión endocraniana que no se pueden manejar médicamente, si amerita tal vez una descomprensión quirúrgica, etcétera, ¿no? Y si bien el manejo médico podemos usar el manitol al inicio, es importantísimo que sea evaluado por un neurocirujano. Si estamos ante una hemorragia subaranoidea, vamos a ver que no se va a dar este tipo de casos en su mayoría en pacientes mayores, ¿no? Va a ser más en adultos jóvenes, bueno, o incluso mencionan adolescentes. El cuadro clínico característico de la hemorragia subaranoidea son pacientes que vienen a la emergencia por una cefalea intensa, ¿no? Un dolor de cabeza intenso a los cual nunca había sentido el dolor de cabeza similar, y va a estar asociado a sintomatología meningia, ¿no? O sea, un meningismo
en este tipo de pacientes, una rigidez cervical, una rigidez de nuca, que no siempre va a ser marcada, puede ser de leve a moderada, pero lo común es las características del dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza que de un momento a otro inicia y está en su máxima expresión, ¿no? Si ustedes le preguntan en qué intensidad se encuentra su cefalea, ellos van a decir que es la más intensa de su vida, que es un 10/10, que algunas veces está relacionada con maniobras de Valsalva, o sea, son pacientes tal vez que han estado en medio del coito o han pujado por alguna circunstancia, ¿no? O que al realizar maniobras de Valsalva el dolor se exacerba aún más, ¿no? Este tipo, o es una cefalea que también los ha despertado en la noche, ¿no? Este tipo de características clínicas nos apuntan que estamos ante una probable hemorragia subaracnoidea por una ruptura de un aneurisma probable, ¿no? Si tomamos una tomografía, vamos a ver de que va a salir el sangrado en aproximadamente el 80% de casos. Sin embargo, si estamos ante una tomografía normal y sin embargo estamos con la alta sospecha clínica de que el paciente tiene un evento, una hemorragia subaracnoidea, está indicado la realización de una punción lumbar, ¿no? Para evidenciar el evento hemorrágico. Obviamente hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Con la hemorragia intraparenquimal, que lo que va a diferenciar de esta hemorragia subaracnoidea es de que es poco habitual que la hemorragia subaracnoidea nos dé focalización, ¿no? Que es algo más constante en la intraparenquimal. Pacientes con meningitis también se pueden confundir. Sin embargo, las meningitis no van a tener esa cefalea característica de un cuadro de una HCA. Obviamente también hay HCAs que no van a ser espontáneas, sino van a ser secundarias a un traumatismo encefalocraniano, que obviamente solo vamos a evidenciar ya sea por la anamnesis o por las lesiones asociadas que vamos a encontrar propias de un TEC en un paciente, ¿no? Otro diagnóstico diferencial importante es el estatus migrañoso o cefaleas tensionales intensas, en donde es importante tipificar las características de la cefalea, ¿no? Localización, intensidad, forma de aparición, si es que aumenta o se mantiene igual ante las maniobras de Valsalva, si es que calma mientras duerme, si es exacerbado por alguna luz o sonido. Todos esos datos semiológicos o clínicos nos pueden ayudar a decir, estamos ante una migraña complicada, un estatus migrañoso, simplemente es una cefalea tensional bien marcada, o estamos ante una probable hemorragia subaracnoidea, ¿no? Básico, una buena anamnesis. Y obviamente si se ve sangrado en la tomografía, hay una grado de clasificación para ver la severidad, ¿no? Que es la escala de Fisher, que como bien vemos acá que se clasifica en 4 escalas. Si no hay sangrado, obviamente es el grado 1, si es menor de 1 milímetro difuso es un grado 2, es un grado 3 si es un coágulo localizado o hay una capa mayor de milímetro, y un grado 4 el grado máximo si hay un coágulo intracerebral o intraventricular con o sin hemorragia subaracnoidea difusa, ¿no? Obviamente esta clasificación de Fisher, al igual que la clasificación de Hunt and Hess, que va a ser ya con sintomatología, con síntomas clínicos o hallazgos del examen físico, nos va a dar un dato de la gravedad de este evento hemorrágico, tanto para el clínico como para el neurocirujano, para el abordaje, ¿no? Obviamente, lo más preocupante en la fisiopatología de la hemorragia subaracnoidea es que este tipo de pacientes, ante una lesión, una hemorragia, el endotelio va a producir una contracción, ¿no? Para tratar de detener la hemorragia, ¿no? Y este vasoespasmo puede ser algunas veces muy pronunciado y conllevar a una isquemia cerebral secundaria al vasoespasmo, ¿no? Entonces, si bien nosotros queremos que se detenga el sangrado,
hay que evitar el vasoespasmo severo, ¿no? Y esto se puede ver hidratando bien al paciente, manejo adecuado de la presión arterial, y hay que también abordar con el fármaco de elección en este tipo de casos es el nimodipino, ¿no? Que justamente su finalidad es evitar el vasoespasmo severo en este tipo de pacientes. Obviamente, dependiendo de la sintomatología o del estado clínico, del deterioro neurológico que puede haber presente el paciente, vamos a ver si va a ser candidato a ser intervenido quirúrgicamente o no, ¿no? Entonces, si estamos ante un coágulo de tamaño mediano que está provocando un efecto de masa, o hay un edema intracerebral o una hipertensión endocrinal que no está siendo bien manejada médicamente, que no responde al tratamiento médico, es un paciente que probablemente sea candidato, ¿no?, a medidas de manejo de hipertensión endocraniana quirúrgicas, ¿no?, como la colocación de una derivación ventricular externa o ventrículo peritoneal, o la evacuación del coágulo incluso, ¿no? Y si es que se le hace una panarteriografía de este paciente y se evidencia que estamos ante un aneurisma o un MAP, obviamente la conducta terapéutica también cambia, ¿no? Si estamos ante una malformación arteriovenosa, depende de la localización, del tamaño, se puede provocar la extirpación quirúrgica o la embolización de este, ¿no? Y si estamos ante un aneurisma cerebral, sea roto o no roto, también podemos abordarlo de dos maneras, ¿no? El tratamiento con el clipaje o el tratamiento endovascular con el coil, ¿no? Que dependiendo de las características del paciente, de la localización, se puede tomar, o el neurocirujano tomará la medida terapéutica más acertada, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de preguntas y vamos a ver de cómo podríamos tratar de abordar, ¿no? O cómo orientarnos clínicamente para tratar de resolver las preguntas ante un eventual examen, ¿no? Entonces tenemos acá la primera pregunta: un paciente varón de 80 años con antecedentes de ACV y hemipalegia derecha secuelar, ¿no? Actualmente no recibe tratamiento, no se entiende lo que habla, no puede permanecer de pie. Presión arterial 160/90, frecuencia cardíaca 140, pulso 100. Frecuencia respiratoria 24, despierto, con un Glasgow total de 14, fuerza muscular izquierda 5/5 y derecha 3/5. Babinski derecho. Positivo. ¿Qué impresión diagnóstica es la más probable? Bueno, hay que analizar primero la pregunta, ¿no? Es un varón de 80 años que ha tenido un cuadro vascular previo y aparentemente ya tiene un déficit derecho y no recibe tratamiento, ¿no? Entonces tiene factores de riesgo para un evento vascular: la edad, el ACV previo y que no está bien controlado. ¿Y qué tenemos ante el examen físico? No se entiende lo que habla. Bueno, esto es algo un poco vago, ¿no? ¿Estamos ante una disartria marcada o estamos ante una fascia? Bueno, no hay más datos, ¿no? No puede permanecer de pie. Ahora, ¿por qué no puede permanecer de pie? Estamos ante una inestabilidad, una debilidad en ambas piernas, en una sola pierna. También no sé, no hay mayores datos que me puedan dilucidar. La escala de Glasgow, en verdad, bueno, hay un punto, o sea, prácticamente está despierto, y eso nos alienta, como que aleja que estemos ante un evento vértebro-basilar, ¿no? Debido a que no hay deterioro del nivel de conciencia. Y al ver la fuerza muscular, estamos viendo que hay una debilidad en mi cuerpo derecho y un Babinski derecho positivo. Ahora, si mezclamos la hemipalegia derecha aparente, el Babinski positivo y la probable afasia que tiene, que sería de un hemisferio dominante, la lesión, estaríamos hablando de un evento vascular en el lado izquierdo, ¿no? Debido a que la sintomatología es contralateral y por ser el hemisferio dominante ha perjudicado la zona del habla. Otras cosas que estamos apuntando a un evento isquémico es la presión
está alta, pero no es mayor a 200, que es lo común que se encuentre un paciente en un evento hemorrágico, y el paciente está fibrilando actualmente, ¿no? Está con una frecuencia de 140 cardíaca, en el pulso simplemente hay 100. Es un paciente fibrilador que ahorita está con una hipertensión, que está con un déficit focal, y es probablemente la lesión está en el lado izquierdo, ¿no? Entonces estamos ante un infarto, o sea, un ACV isquémico de localización izquierda. Ahora, si vemos las claves, bueno, el A está descartado porque no es hemorrágico. Eh, Vemos que el B menciona que es en el lado derecho, que también hemos, con el análisis de la pregunta, que estamos en el lado izquierdo. C, isquémico protubencial. Realmente el paciente tendría sintomatología de pares craneales para estar hablando de un infarto de tronco, ¿no? Y probablemente estaría menos despierto. Entonces como que eso lo aleja bastante. Y estamos entre dos alternativas: el infarto lacunar cortical izquierdo y el ACV isquémico capsular interno izquierdo. Bueno, ahora es bien difícil de que bueno, realmente acá yo estoy en desacuerdo con las claves, ¿no? Yo diría que es un infarto, un ACV isquémico de arteria cerebral media izquierda, ¿no? Esa sería mi presunción diagnóstica. Porque miren, tanto un lacunar cortical como un capsular interno, un capsular es bien difícil que te dé un cuadro afásico, ¿no? Y los pacientes con fibrilación, es bien difícil que te den un infarto de tipo lacunar, es más que todo pacientes con un cuadro aterotrombótico. Entonces, si estamos ante un ACV de origen cardioembólico por una fibrilación, son más comunes que nos den de tipo corticales. Entonces, para mí sería la alternativa D, ¿no? Aunque no estoy muy de acuerdo con esa palabra lacunar que han puesto ahí. Yo podría un infarto cortical izquierdo de la arteria cerebral media izquierda, ¿no? Esa sería mi respuesta. De la pregunta anterior, usted lo recibe a 3 horas del evento con el objetivo de identificar la extensión de la lesión, solicita el siguiente examen. Bueno, esta es una pregunta eh, un poco con truco, por decirlo así, ¿no? Como hemos hablado en la charla, los pacientes que van a ser sometidos a trombólisis, lo ideal es que sea menos de 4 horas y media, y lo ideal que sea lo más pronto posible, ¿no? Y se menciona que hay mejores resultados cuando es menos de 3 horas. Y la guía menciona de que en este tipo de casos lo primero que se tiene que hacer es tomar una tomografía sin contraste. Sin embargo, la guía menciona que la tomografía sin contraste es simplemente para ver o para identificar o descartar que estemos ante un evento hemorrágico de un isquémico. La tomografía simplemente es para descartar eso en el abordaje de un paciente con ACV agudo, ¿no? No es para ver extensión. Si queremos ver la extensión de la lesión, tenemos que hacer un estudio más especializado, ¿no? Que obviamente sería en este caso la resonancia. Y la resonancia, lo ideal sería que se haga con el test de perfusión, o incluso a lo mejor sería con el test de difusión, ¿no? O sea, la secuencia de difusión. Entonces, para mí la respuesta acá sería la D. Simplemente porque me ponen con el objetivo de identificar la extensión de la lesión. En ese caso es la resonancia lo que está indicado. Siguiente pregunta. Usted evidencia con examen solicitado de la pregunta anterior lesión hiperintensa reciente adyacente a lesión antigua. La etiología más probable sería... Bueno, esto es un poquito también para analizarlo, ¿no? Tal vez hay personas que lo leen muy rápido las preguntas y no se detienen a analizar. Es importante esto. Porque miren, si usted ponía la tomografía en la respuesta previa y leía hiperintensa, podría decir, bueno, estoy ante un sangrado, ¿no? Porque en la tomografía lo hiper es sangrado.
Pero recordemos de que en la tomografía hablamos de densidades, ¿no? Hipodensidad, hiperdensidad. En las resonancias hablamos de intensidades, hipointenso, hiperintenso. Y como mencioné en las diapositivas previas, en los infartos, en las resonancias, se ven hiperintensos. Entonces, hemos seleccionado una resonancia y nos escriben acá que hay una lesión hiperintensa reciente. Entonces, estamos ante un evento isquémico, como bien probable, ¿no? Y como hemos analizado la pregunta 1, es un paciente fibrilador. Entonces, lo más probable es que estemos ante ¿qué? Obviamente, la respuesta es la D, ¿no? Es un paciente con un evento cardioembólico con fibrilación auricular no controlada. Obviamente, la fibrilación auricular con una frecuencia cardíaca mayor de 100 está no controlada. Y el paciente tiene una frecuencia de 140 cardíaca, ¿no? Es un paciente que está embolizando, que tiene todos los factores para un ACV isquémico, ¿no? Entonces la respuesta acá es la D. Simplemente con el análisis y leyendo bien sobre la descripción de la imagen, ¿no? Otra pregunta es, señale la causa más frecuente de hemorragia localizada en forma lobar cerebral en paciente mayor de 70 años. Bueno, nos ponen dislipidemia, hipertensión arterial, malformación vascular, trastorno de coagulación, angiopatía amiloide. Causa más frecuente de hemorragia lobar, dislipidemia obviamente no. Hipertensión arterial es causa frecuente de hemorragia, pero no en de distribución lobar, ¿no? He mencionado en la exposición que su distribución habitual es a nivel de ganglios basales, de tálamo, ¿no? O a nivel capsular. Eso es lo clásico de presentación de una hemorragia de origen hipertensivo. La malformación vascular tipo angioma, el angioma es muy difícil que sangre, ¿no? Casi siempre es un hallazgo en las imágenes, es la malformación vascular que menos sangra o que menos va a producir eventos hemorrágicos. Un trastorno de coagulación podría ser, pero no es la causa más frecuente, ¿no? La causa más frecuente en mayores de 70 años es, como mencioné en una de las diapositivas, la angiopatía amiloide. Bueno, espero que les haya servido los diversos datos que he tratado de mencionarles en la disertación, para que simplemente con los datos semiológicos o de examen ustedes al menos tengan una aproximación diagnóstica de que si estamos ante un evento hemorrágico o un evento isquémico, y ante qué localización estamos, ¿no? Si es dependiente del sistema carotido, del vértebro basilar, qué exámenes pedir o cómo abordar el paciente, ¿no? Bueno, la última pregunta. Cefalea y pérdida súbita de la conciencia sugieren en primer lugar, bueno, como bien mencioné, una cefalea y una pérdida súbita de conciencia, vamos a analizar las alternativas. Infarto de tronco, MEC bacteriana, HCA, hemorragia lobar o de cerebelo, o edema cerebral por metástasis. Bueno, si estamos ante una pérdida súbita de conciencia, una cefalea súbita, es lo más probable que estemos ante un evento vascular, ¿no? Las meningitis no te dan eso, los edemas cerebrales por metástasis tampoco. Un infarto de tronco cerebral te podría dar una alteración del nivel de conciencia. Sin embargo, en la disertación hemos hablado que las cefaleas van a estar más relacionadas con eventos hemorrágicos, ¿no? Y las hemorragias que van a cursar con cefalea y trastorno del despertar sin focalización son características de la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Porque la hemorragia lobar o de cerebelo me va a dar síntomas focales, ¿no? Dismetrías, hemiparesias, etc. Sin embargo, la cefalea con alteración del nivel de conciencia, con meningismo sin focalización, nos apunta a una hemorragia subaracnoidea. La respuesta acá es la C. Bueno, gracias.